¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en esta sesión 2 para ir revisando los contenidos justamente de tu curso de alineación en el estándar de competencia S0305. Y en esta ocasión vamos a enfocarnos al tema 2, que se refiere justo al elemento 1 del estándar de competencia. Y este elemento se enfoca a atender los requerimientos del cliente. Por aquí yo les voy a estar compartiendo información muy importante, justamente para que podamos ir teniendo referencia de lo que en este elemento, justo aquí se los voy a poner en pantalla, de atender los requerimientos del cliente, debemos considerar. El primer punto importante dentro de este elemento es que debemos tener claras cuáles son las técnicas de atención al cliente, de acuerdo con su tipología. Primero, revisaremos qué son las técnicas de atención al cliente. Estas son estrategias específicas que se aplican para interactuar de manera efectiva con los diferentes tipos de clientes, tomando en cuenta su personalidad, su comportamiento, el nivel de conocimiento. También se consideran las emociones y necesidades de este cliente. ¿Qué objetivo tienen estas técnicas? Primero, mejorar la comunicación, obviamente, entre el cliente y la persona que está dando la atención, que está prestando el servicio. Segundo, adaptar el trato según la forma de ser del cliente. Tercero, resolver problemas eficazmente, ajustando el enfoque del servicio si es que es necesario ante alguna situación problema. Aumentar la satisfacción del cliente y, por supuesto, su fidelización con la empresa o el producto o servicio que se esté prestando. Estos son métodos que ayudan al personal, a las personas que dan el servicio, a reconocer el tipo de cliente que tienen enfrente y que actúan en consecuencia a esta tipología del cliente, para ofrecer un mejor servicio, un servicio personalizado, respetuoso y eficiente. Fíjense, de acuerdo con el estándar de competencia 305, la tipología del cliente se entiende como la clasificación de individuos que se distinguen por sus rasgos, señas y estilos de comunicarse durante la prestación del servicio al cliente. Algunos de los tipos de cliente que pueden encontrarse en esta clasificación son el cliente agresivo, el cliente abusivo, el cliente que es tímido, el cliente que es muy objetivo, el cliente que es quejumbroso y el que siempre tiene la razón. Esto que estamos revisando ahorita justamente es para identificar en el momento de la prestación del servicio, poner atención, poner foco a qué características tiene el cliente. Por aquí les voy a poner una tabla donde vamos a revisar, de acuerdo a estos clientes que mencionamos, cuáles son sus características y cuál es la técnica de atención sugerida. ¿Sí? Tenemos al cliente que es amable o cortés. Este cliente pues tiene como característica que es muy educado, es bastante paciente, evita quejas abiertas, o sea, su manera de expresar sus requerimientos siempre es con mucha educación y mucho respeto. Aquí pues la técnica de atención va en relación con eso mismo, que es utilizar un lenguaje respetuoso, ser siempre proactivo y que la actitud sea de pues animarlo a que opine, o sea, ser congruente con su amabilidad. Esa es la técnica que se debe de considerar para este tipo de cliente. Se ve un poquito pequeña ahí la letra, ustedes están viendo en pantalla, pero lo tienen en su manual también para que lo puedan revisar, ¿sí? El cliente que es objetivo. Este cliente es el tipo de cliente cuya actitud es imponer su opinión. Ay, perdón, me fui al abusivo. Es el tipo de cliente que siempre muestra una actitud abierta, comunica con mucha facilidad lo que requiere, sus necesidades, no está como esperando que lo traten de una manera diferenciadora, muy especial, y espera que su requerimiento sea cubierto de acuerdo a los lineamientos establecidos, o sea, se apega a lo que es el proceso del servicio al cliente, a lo establecido por el servicio que está recibiendo, a los lineamientos que están establecidos en este proceso de atención a su requerimiento. No se va a un
a algo que no esté considerado, no exige algo que no esté considerado. Brinda, aquí la técnica que hay que aplicar es brindar las comparaciones, o sea, proporcionar las comparaciones claras, no saturarlo de opciones, ofrecer solo las opciones que atienden a su necesidad. Esa es la técnica de atención que se sugiere. Está el abusivo. Yo creo que muchos de ustedes, si ya se dedican a prestar servicios a clientes, pues los van a poder identificar muy fácilmente. Es decir, estas personas abusivas es el tipo de cliente, por ahí también los describimos en sus características, cuya actitud es imponer su opinión, buscando siempre tener una ventaja. Ahí es donde se puede visualizar que es abusivo, que quiere abusar de tener una ventaja para que se cubra su requerimiento, ya sea por tiempo, requisitos simplificados o trato especial. ¿Qué técnica se debe de aplicar aquí en la atención a este tipo de clientes? Ser directos, enfocándose en los beneficios del producto o servicio y poniendo siempre con mucha claridad cuáles son las condiciones para la venta. Eso les va a permitir aterrizar este tipo de actitudes que rebasan o que buscan una ventaja, aterrizarlos a lo que son las condiciones de ventas. Siempre, por supuesto, y en todas esas técnicas hay que considerar ser respetuosos, ser amables, ser claros, ¿verdad? Está el cliente quejumbroso. Este tipo de cliente expresa siempre su insatisfacción en el servicio recibido o por recibir, en muchas ocasiones sin tener siquiera relación con el servicio solicitado en la institución. O sea, a veces se está quejando de cosas que no tienen que ver ni siquiera con el servicio que está solicitando o está recibiendo. Muy frecuentemente se queja de la forma como lo tratan, del tiempo que se ocupa para darle el servicio. Por lo general tiene dificultad al ser claro y concreto en el servicio solicitado. Es difuso, es disperso en lo que está solicitando. Se enfoca más en estarse quejando de elementos que no tienen que ver con lo que está solicitando que en lo que realmente es su requerimiento. ¿Qué técnica hay que aplicar aquí con este tipo de clientes? Pues escucharlo activamente, mostrar siempre en esta interacción por parte de quien está prestando el servicio dominio de lo que se está ofreciendo, del servicio que se está ofreciendo o que se está dando en ese momento, dar respuestas detalladas y cumplir con lo que se promete, es decir, buscar siempre que se cumpla con el requerimiento del cliente para que todas o cualquiera de sus quejas no tengan ninguna validez, no tengan ningún fundamento ni justificación. Igual, como les digo siempre, con el tema de la amabilidad, de la escucha activa. Está el cliente que es agresivo u hostil. Aquí no se nos fue una O, pero es u hostil. Este tipo de cliente se muestra con una actitud siempre ofensiva. Discute con mucha facilidad, en ocasiones es poco claro para expresar sus requerimientos, continuamente expresa que el servicio brindado no lo satisface. Sus características esenciales su característica esencial es el manoteo y elevar el tono de voz. En ocasiones puede acompañar su requerimiento con una serie de expresiones poco apropiadas para darse a notar. Este tipo de clientes es justamente los que debemos de tener como muy en el foco en caso de que se detone una situación emergente, porque son los que generalmente se salen de control, son los que generalmente generan una situación conflicto que hay que atender. Digo, realmente la técnica a aplicar con este tipo de clientes es mantener la calma, no entrar en su juego de discusión o de conflicto. Es mantener la calma, escucharlo sin interrumpir, porque muchas veces cuando quieren interrumpir o parar aquel cúmulo de agresiones, se enojan más, ¿no? Entonces empiezan a salir de control. Simplemente escucharlo sin interrumpir, que termine, mostrar aspectos de empatía, aplicar los protocolos que tengan ya establecidos como para estas situaciones emergentes y obviamente si es necesario llamar buscar apoyo para contención o para pues sí alguna situación ya de agresión física, pues hacerlo, pero siempre la persona que esté dando atención a este tipo de clientes debe mantenerse en calma, debe mantenerse ecuánime y tener muy claro que la persona con la que está interactuando
actúa desde sus condiciones de vida, sus situaciones personales, que no es algo personal con la persona que lo atiende, sino que esa persona así es con quien lo atienda, no importa quién sea, y tomar esa parte de no tomárselo personal, ¿no? Mantener siempre la calma. Está el cliente que es tímido por sus características, es el tipo de cliente que presenta dificultad para expresar sus requerimientos, no se atreve a cuestionar el servicio, se muestra siempre muy reservado, callado, su lenguaje corporal es de una persona insegura o introvertida inclusive. Entonces, con este tipo de clientes, la técnica de atención que se sugiere es hacerle preguntas abiertas, no presionarlo, confirmar si está satisfecho con lo que está recibiendo en cuanto a información, atención, y darle el tiempo que necesite para decidir, ¿correcto? Y está el cliente que siempre quiere imponer que tiene la razón. Es el tipo de cliente que muestra un lenguaje corporal seguro, su actitud es de superioridad y exigencia, se siente merecedor de que se le dé un trato especial por ser el cliente, expresa su requerimiento e indica la forma en que debe ser cubierto. En ocasiones se acompaña de información documental que refiere cómo desea se le brinde el servicio, sin ser necesariamente la manera establecida en los lineamientos institucionales. Es decir, no le importa cómo sea el protocolo de atención o los lineamientos de atención dentro de la empresa donde está solicitando el servicio, sino que quiere imponer sus lineamientos, sus requerimientos y que así se le dé ese servicio. ¿Qué técnica es adecuada para dar atención a este tipo de cliente? Usar lenguaje técnico adecuado, responder con mucha seguridad, explicar claramente las opciones con fundamento, por qué es la opción adecuada a su necesidad. Es decir, ante una situación donde esta persona quiere imponer su razón, si la tiene, ok, se confirmará, pero si no la tiene y si no está en la línea del protocolo de servicio, de atención al servicio al cliente que tiene la institución, se le explicará, siempre manejando el lenguaje técnico adecuado, siendo muy claros, lo decía, explicar claramente cuáles son las opciones y por qué se le están brindando esas opciones de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esto es lo que en general debemos tener claro, es el mínimo requerido que nos dice el estándar que debemos de tener en conocimiento respecto a la atención que se brinde al cliente, al servicio que se brinde de atención al cliente, de acuerdo a su tipología. Y obviamente esas técnicas de atención son sugeridas, sí, pero también tú puedes enriquecerlas. Si tú tienes experiencia ya con este tipo de, a lo mejor no los llamabas así de esta manera como los marca el estándar, a lo mejor los llamabas de otra manera, pero por características son ese tipo de cliente. Si tú ya tienes experiencia en el trato con este tipo de clientes y ya has puesto en práctica algunas técnicas para el manejo de ciertas situaciones con clientes abusivos, con clientes que exigen, que se quejan, ponlas en práctica. Es decir, se vale porque esto enriquece, justamente es esta experiencia es la que enriquece este mínimo requerido que te dice el estándar. Y bueno, con eso concluimos el tema de la tipología de los clientes, pero vamos a entrar ahora a otro punto muy importante que nos pide el estándar y que tengamos con mucha claridad, el tipo de barreras de la comunicación efectiva. ¿Qué son estas barreras? Bueno, son obstáculos o son elementos que dificultan o impiden, entorpecen que el mensaje llegue correctamente entre emisor y receptor. No nos vamos a meter ahorita a ver el diagrama de la comunicación, donde sabemos que hay un emisor, hay un receptor y que hay una retroalimentación para poder cumplir objetivos de comunicación. Estas barreras pueden surgir por diferentes razones y además afectan la comprensión, la intención o bien la recepción del mensaje. Por aquí también les voy a estar compartiendo, en todo el contenido que yo les manejo, les comparto varias tablas. Visualmente es una manera muy fácil de percibir la información, de asimilarla, porque nos da una estructura de esa información. Digo, la tienes que leer, por supuesto, la tienes que repasar, la tienes que analizar. Ahorita la estamos repasando justamente en estas sesiones, pero tú vas a tener el contenido para que puedas estudiarlo ya de manera más detallada y que puedas inclusive
Este es el mínimo requerido que pide el estándar, pero puedes indagar muchísimo más. De hecho, en las sesiones que muchos de ustedes han tenido en algún momento en otros programas con el doctor Cristian Ríos, él habla mucho de este tipo de contenido para que también pueda reforzarse. Esto que estamos viendo es lo que mínimo nos pide el estándar que la persona que desarrolle esta función debe de tener. Y entonces, justamente hablando de estas barreras de comunicación, tenemos algunas marcadas en esta tablita, miren. Por ahí ustedes lo están viendo ya. Existen barreras físicas, barreras psicológicas, barreras semánticas, barreras culturales, hay barreras fisiológicas, hay barreras administrativas, barreras tecnológicas. Tú puedes detectar muchas más de otro tipo de barreras. Estas son las que vemos como mínimos requeridas que tengamos en el foco. Cada una de estas barreras pues tiene una descripción muy precisa. Por ejemplo, las barreras físicas son elementos del entorno que dificultan la comunicación y podemos hablar de temas de espacios, de temas de donde hay mucho ruido. Por aquí tenemos algunos ejemplos: ruido ambiental, mala señal del teléfono, distancia física, interferencia. ¿No? Por aquí les ponemos ejemplos para que podamos vincular claramente o podemos identificar claramente cuáles son esos tipos de barreras. Están las barreras psicológicas y que esas, colegas, son de verdad las más difíciles de derribar. Porque las físicas resuelves atendiendo a si hay mala comunicación, si hay ruido ambiental, te cambias de lugar, pero las psicológicas tienen que ver con el individuo. Entonces, acá deberá haber un trabajo de sensibilización, de concientización, dependiendo del tipo de barrera que sea. Estas barreras psicológicas son estados emocionales o mentales que interfieren o afectan la recepción o emisión del mensaje. Ejemplos: estrés, miedo, prejuicios, ansiedad, distracción mental, ¿sí? Este tipo de barreras tienen que ver con el tema psicológico de la persona, ¿no? De programaciones que ya traen, paradigmas. Este tipo de barreras son las más difíciles de derribar. No imposibles, pero sí muy, muy difíciles, y que hay que tenerlas muy en cuenta porque puede ser de ese tipo de barreras las que nos impidan concretar, proporcionar un servicio efectivo, eficaz y efectivo, ¿no? Eficiente. Están las barreras de semántica. Estas barreras dificultan pues el entendimiento del mensaje porque están relacionadas con el significado que haya. Muchas veces, como ejemplo, está el uso de tecnicismos. Si estás dirigiéndote al cliente con palabras, tecnicismos que no va a entender, el mensaje ya no va a llegar, ya no se va a concretar. Si utilizas palabras ambiguas, ¿qué son palabras ambiguas? Que no son claras, no son precisas. Las palabras te pueden dar ideas de muchas cosas que no son lo pertinente para el cliente porque entonces no tiene claridad de lo que trata el mensaje. Jerga profesional, mala traducción, palabras altisonantes también tienen que ver aquí porque pues eso también ya predispone al cliente. Ese tipo de barreras semánticas también hay que tenerlas muy en foco porque muchas veces la empresa da por hecho, y eso no hay que darlo por hecho, que la persona que presta el servicio o que está en la parte de atención al cliente tiene un lenguaje adecuado, se expresa claramente. Fíjense, en esta parte de las barreras semánticas hay un claro ejemplo cuando eres foráneo de un lugar específico, ¿no? Donde tú, dentro del mismo país, ¿no? Ya ni me voy a referir de país a país, sino dentro del mismo país, de estado a estado, llegas tú como, no sé, le digo foráneo a la ciudad de Mérida, ¿no? Por ejemplo. Y entonces llegas a preguntar y empiezan a utilizar palabras que son utilizadas ahí, en ese lugar. Tú no estás acostumbrado como cliente a escucharlas. Y entonces, pues no comprendes. Si no preguntas, si eres de los clientes tímidos que no preguntas y no expresas,
pues ahí ya se interrumpió la comunicación. O al contrario, te toca que llegue un cliente contigo y ese cliente también es de fuera y te empieza a preguntar por cuestiones o por cosas que tú no entiendes porque no le llaman así de esa manera en el lugar donde tú vives o en esa región, y entonces te toca decirle, ¿a qué te refieres con tal término? Ah, no, pues es que es esto. Ah, bien, aquí se dice de esta manera o se llama de esta manera. Ese tipo de barreras, por supuesto que son totalmente viables de derribar, de quitar, para que la comunicación sea efectiva. Pero hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo. Las personas que están a cargo de prestar el servicio deben ser muy conscientes de esta parte. Si tú te vas a certificar ahorita en este estándar, pero tienes una empresa o no estás directamente relacionado con el servicio, te vas a certificar para conocer todo esto y poder capacitar a tu personal, debes de tener este tipo de barreras muy, muy en foco para que puedan trabajarlas y derribarlas, ¿no? Están las barreras culturales, las diferencias de normas, costumbres, valores o idioma, es a lo que me refería, entre personas de diferentes culturas. Ejemplos, diferencias idiomáticas, gestos mal interpretados, creencias distintas. Aquí ahorita vamos a ver también, hablar un poquito de la comunicación verbal y no verbal. Están las barreras fisiológicas, en donde son limitaciones físicas del emisor o del receptor que afectan la comunicación. Por ejemplo, problemas de audición, vista, habla, algún tipo de enfermedad o fatiga extrema. Hay que tenerlas también muy, muy presentes para ver de qué manera se evita que se genere esa barrera. Barreras administrativas, que son factores organizacionales que impiden un flujo claro de información. Exceso de jerarquías, mala distribución de la información, burocracia. Esto en muchas ocasiones es un factor que afecta, que es determinante para poder dar un servicio al cliente adecuado, óptimo, que logre un objetivo en cuanto a ese servicio que se está prestando. Mucho tiene que ver a veces esta parte de la burocracia, donde el cliente termina fastidiando y si dice, ¿sabes qué? Ya ni quiero esto, porque es tanto trámite y tanto burocracia y protocolo sin sentido que ni siquiera tengo la claridad de lo que voy a hacer, ¿no? La información, cuando hay mucha información no estructurada, también estoy disperso como cliente, ya no entendí qué fue lo que me dijiste, qué integra, a ver, repíteme esto, y entonces no se logra el objetivo en el tema de comunicación. Están las barreras tecnológicas, donde hay fallos o limitaciones en el uso de dispositivos o sistemas de comunicación. Ejemplo, justamente fallos de internet, correos no entregados, mal uso de las plataformas digitales, hablando de tecnología, que pues es importante que se consideren para que dentro del proceso de comunicación en el servicio al cliente, en la atención y servicio al cliente, pues no haya ese impedimento del cubrir como tal el objetivo de ese servicio que se está prestando. Entonces, bueno, hasta acá tenemos claros los tipos de barreras de comunicación efectiva y vamos a pasar dentro de este mismo tema a las características de la comunicación verbal y no verbal. De acuerdo al 305, al estándar 305, un medio de comunicación es el canal por el cual se realiza el proceso de comunicación, ya sea de carácter físico, auditivo, visual, electrónico, que se utilice para la atención al cliente. Fíjense, vamos a hablar aquí un poquito de la comunicación verbal y de la no verbal. Primero vamos con la verbal, que es justamente la comunicación donde hay rasgos que definen cómo se transmite y se recibe el mensaje usando palabras, ya sea de manera oral o escrita. Muchas veces consideramos dentro de la comunicación verbal que solamente es cuando hablo con la persona, cuando emito un mensaje de manera oral. Y no, la realidad es que la comunicación verbal también tiene que ver con las palabras en mensajes escritos. Entonces vamos a tenerlos en consideración. Vamos a revisar un cuadrito también para comprender cómo las dos formas de comunicación se complementan y son clave para la interacción efectiva. Es decir, no tengo que limitarme a lo que voy a expresar oralmente, sino que también tengo que cuidar mucho mi comunicación no verbal, ¿sí?
Aquí tenemos una tablita donde tenemos aspectos importantes dentro de la comunicación: el medio, el lenguaje, la intención, la precisión, la universalidad, el control, la función principal, dependiendo del contexto también. Dentro de la comunicación verbal, pues el medio es el uso de palabras, ya sean habladas o escritas. El lenguaje debe ser estructurado como reglas gramaticales. Bueno, voy a irlos mencionando por el aspecto a través del medio. En la comunicación verbal, las palabras habladas o escritas. En la no verbal, en el medio, son gestos, expresiones, posturas, tono, también las miradas. Muchas veces dicen, es que me vio muy feo. O sea, dice que sí, que es lo que necesite y se pone a mi disposición para la información y todo, pero me está viendo horrible. Toda esa comunicación no verbal impacta al cliente. Dentro del aspecto del lenguaje, en la comunicación verbal, debe ser generalmente consciente e intencional, es decir, voy a utilizar las palabras de manera muy consciente y con la intención del objetivo que quiero lograr. Dentro del lenguaje, dentro del lenguaje debe ser estructurado con reglas gramaticales y en la comunicación no verbal no es estructurado, más espontáneo. La intención, generalmente consciente e intencional, y en la no verbal, a menudo es inconsciente y automática. No nos ponemos, lo que les decía ahorita, no nos ponemos a pensar qué intención se transmite cuando estoy generando mensajes no verbales. Y esto, pues, tiene un impacto en muchas ocasiones muy negativo con los clientes, porque aunque tú verbalmente expreses, pues, conscientemente expreses una intención, ¿sí? Buscando que se dé el servicio adecuado, que el cliente se vaya satisfecho, si hay algún mensaje no verbal con una intención inconsciente, porque a veces, digo, no nos damos cuenta, estoy tan preocupado y tan afectado por cosas personales que lo transmito no verbalmente con quien interactúo. Entonces debemos de tener muy claro ese aspecto. En el aspecto de la precisión, pues buscar en la comunicación verbal ser muy, muy precisos, usar correctamente el mensaje adecuado a lo que buscamos. Y en la comunicación verbal, pues la precisión no es muy alta, pero sí es altamente expresiva emocionalmente. En la universalidad, en la comunicación verbal, varía según el idioma, y en la comunicación no verbal, algunas señales son universales, otras no, otras son culturales, y bueno, habrá que ver que dentro de la no verbal qué significa que cada gesto, cada seña, de acuerdo al lugar donde estás, al lugar donde te desenvuelves en ese momento. En el aspecto del control, en la comunicación verbal, pues sí, siempre es más fácil de controlar porque lo estás generando en el momento, estás hablando en ese momento. La no verbal, no es tan fácil de controlar o de falsificar. Muchas veces es muy transparente. Lo que les mencionaba ahorita, aunque no quiero que vean que estoy de mal humor, hay señales no verbales que dejan ver miradas o actitudes o movimientos que son como rudos o que dejan ver que no estoy bien, ¿verdad? En el aspecto de la función principal del mensaje, de esta comunicación, en la parte verbal es transmitir ideas, información y datos que den claridad al mensaje. Y en la no verbal, pues transmitir emociones, actitudes y estados de ánimo correctos para que el mensaje tenga un impacto a la par del objetivo que se busca. Y dependiendo del contexto, pues en la parte verbal necesitas contexto para interpretar el mensaje, es decir, tener conocimiento contextual del tema en el que estás dando el servicio, para qué, la necesidad que hay, para que el mensaje verbal sea el correcto. Y en la comunicación no verbal, el contexto también influye, pero es más inmediato, es decir, dependiendo de cómo en el contexto en que te encuentres en ese momento, reaccionas de manera no verbal ante aquello que estás sintiendo en el entorno donde estés, en el contexto en el que te estés desenvolviendo en ese momento. Esta tablita también la van a tener ustedes para poderla analizar muy a detalle. Les voy a integrar también acá unas gráficas de elementos o aspectos que se involucran en la comunicación verbal,
En la verbal, por ejemplo, utilizar tecnicismos y regionalismos, el ritmo de voz, el volumen de voz, usar palabras amables o dirigirse con palabras altisonantes, hacer énfasis en lo que nos interesa, que en el mensaje verbal se note, expresarse siempre con un lenguaje institucional y que el tono de voz sea el adecuado para transmitir ese mensaje y que llegue de manera correcta. Algunos aspectos o elementos, características de los mensajes no verbales, pues pueden ser frotarse las manos, morderse las uñas, el que se estén acariciando la barbilla, poner las manos en las mejillas como señal de aburrimiento, inclinar la cabeza hacia un lado o hacia el otro, sonreír de forma sarcástica, bostezar, golpear ligeramente una superficie con los dedos. Todo eso transmite no verbalmente ciertas actitudes. Voy a ponerles ejemplos también para que ustedes los puedan ir revisando. Vamos a ver diferentes escenarios, cómo una buena atención al cliente requiere con coherencia y congruencia entre lo que se dice o se expresa verbalmente de manera oral o escrita y lo que se expresa con el cuerpo y con la voz, que es la parte no verbal. Vamos a ver un escenario 1, vamos a seguir como una secuencia. En un primer escenario, el cliente entra a una tienda. Aquí la comunicación verbal es por parte de quien presta el servicio. Acuérdense que estamos hablando de servicio a clientes. Por parte de quien presta el servicio, la comunicación sería verbal, sería buenos días, bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? La comunicación no verbal debe ser congruente con esta comunicación verbal y decirle, y sonreír amablemente, hacer contacto visual, tener una postura erguida y abierta. Esto va en congruencia con la comunicación verbal. Si yo digo, ay, muy buenos días, bienvenido, ¿en qué puedo ayudarle? Y me ven así todo cabizbajo y con o sea, nada erguido, sino al contrario medio achicado, o de malas, o con una expresión, un gesto feo, pues ya no hay congruencia, y entonces esa prestación de ese servicio al cliente, atención al cliente, está siendo para el cliente algo incongruente, no va, no regreso aquí. En un escenario 2, cuando el cliente está molesto por algún producto defectuoso, en la comunicación verbal lo óptimo sería expresar, lamento mucho lo ocurrido, vamos a buscar una solución de manera inmediata o ahora. Y en la comunicación no verbal sería tener una voz calmada, un tono empático, expresión facial seria ante la molestia del cliente, por supuesto, pero tranquilo. Eso sería lo adecuado en la parte no verbal. Ahora, en un escenario 3, donde el cliente está indeciso en elegir entre dos productos, como ejemplo, estos son ejemplos, la comunicación verbal óptima sería explicarle, mire, este modelo tiene mayor garantía, pero el otro es más económico. ¿Qué aspecto es prioritario para usted? Ok, comunicación no verbal, gestos con las manos mostrando los productos, miradas alternadamente entre el cliente y el producto, de manera que haya claridad de lo que le estoy explicando verbalmente. Y en un cuarto escenario tendríamos el cierre de ventas. La comunicación verbal aquí ideal sería, muchas gracias por su compra, fue un gusto atenderle. La comunicación no verbal, yo en lo particular coincido mucho con esta especificación, una sonrisa genuina, un apretón de manos, si fuera apropiado, hay ocasiones en que no es necesario darle la mano, pero siempre manejar un tono amable. Y entonces podemos ver cómo justamente en este tema del servicio al cliente, de atención a clientes, debemos trabajar la congruencia entre la comunicación verbal con la no verbal. Y por supuesto tener en consideración lo que vimos previamente, cuáles son las barreras de comunicación que pudieran ocurrir en ese momento en que se está prestando el servicio o se está dando atención al cliente. ¿Para qué? Para que se pueda resolver. ¿Qué se requiere para esto? Que la persona que esté dando ese servicio, esa atención al cliente, esté capacitado para poder identificar el tipo de cliente que es, por supuesto. ¿Qué tipo de requerimientos tiene? Por supuesto, buscando que no existan barreras de comunicación y que si existieran, cómo las puedo solucionar y que haya congruencia entre lo que expreso de manera verbal
o no verbal, ¿no? Que haya esa congruencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues vamos avanzando en este contenido. Ahora vamos a ver los tipos de comunicación documental, física y electrónica. Estos 3 tipos de comunicación las debemos considerar porque, bueno, dentro del estándar de competencia nos indica que es indispensable que quien presta el servicio, la atención al cliente, para que lo haga de manera competente, debe tener consideración o atender muy puntualmente a lo requerido en los diferentes tipos de comunicación, ya sea documental, física o electrónica. La comunicación documental, pues, es la comunicación que se realiza a través de documentos formales o escritos y que dejan evidencia o constancia de esa información. O sea, hay un documento o un referente escrito que está dejando referente de esa información. ¿Qué características tiene? Pues que permite el registro y archivo, es oficial y legalmente válida y puede ser interna o externa. Algunos ejemplos de este tipo de comunicación documental son los informes, contratos, cartas formales, manuales y políticas internas, minutas de reuniones, reglamentos, todo lo que especifique información precisa del cómo y para qué en un documento, que se quede en un documento. Vamos a ver ahora la comunicación física. ¿Y a qué se refiere este tipo de comunicación? A la transmisión de mensajes de manera presencial o directa, es decir, cara a cara, ¿no? Le llaman face to face. ¿Qué características tiene este tipo de comunicación? Primero, que permite el uso combinado de la comunicación verbal y no verbal, porque estamos interactuando de manera directa, cara a cara, con el cliente. Otro de las características es que facilita la retroalimentación inmediata, es decir, no tengo que esperar a que me llegue el mensaje por escrito, por un correo, por un WhatsApp, por un medio electrónico del cliente para yo darle una retro, o viceversa, que yo le mande información y que él me conteste sus dudas, inquietudes, sino que esta comunicación física nos permite de manera inmediata poder dar esa retroalimentación. Y por supuesto que se enriquece siempre con el acompañamiento del lenguaje corporal. Algunos ejemplos son reuniones en personas, entrevistas presenciales, atención al cliente en un mostrador. Bien, vamos ahora a revisar la comunicación electrónica. Esta comunicación es la que se utiliza o se realiza a través de medios digitales con el uso de tecnología. ¿Qué características tiene? Pues que es muy rápida y flexible, que permite comunicarnos sin importar la distancia. Eso es una gran ventaja, que podemos hacer llegar información a los clientes a distancia y que puede ser sincrónica, es decir, que puede ser en tiempo real o bien asíncrona, que pueden revisarlo en su momento, que van a recibir la información y que la van a revisar. Esas son algunas de las características de la comunicación electrónica. Ejemplos, pues correos electrónicos, videollamadas, Zoom, Meet, algunas plataformas de videollamadas, mensajería instantánea como WhatsApp, Teams, no sé, hay varias también aplicaciones de mensajería instantánea, las redes sociales, por supuesto, y formularios online, entre algunos otros. Estos son los ejemplos y, bueno, los diferentes tipos de comunicación, que es documental, presencial, directa o física, o electrónica. Ahora bien, vamos también a ver otro tema muy importante dentro de este contenido, que es la información. Fíjense, este tema por demás importante. Información sensible de resguardo de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Según el artículo 3, fracción 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, por sus siglas LFPDPPP, los datos personales sensibles son todos aquellos que afectan la esfera más íntima de la persona y cuya divulgación puede dar lugar a discriminación o poner en riesgo al dueño de esa información, al titular. Hay sanciones para quienes transgreden este tema de la protección de los datos.
Las sanciones pueden ser multas que pueden ir desde 100 hasta 320,000 veces la UMA, que es la unidad de medida y actualización, daños a la reputación e incluso responsabilidad penal en algunos de los casos. Por eso es que debemos de tener un cuidado muy, muy puntual con la información que recabamos de nuestros clientes, porque no podemos y debemos tener nuestra política de protección de datos, por supuesto, bien establecida y publicada, para que los clientes a los que atiendas tengan la tranquilidad de que se va a resguardar esa información, que no se va a utilizar para ningún fin que no sea el que está necesitándose en la prestación del servicio o la atención que le estás dando. Es muy importante, sobre todo con temas pues todos los datos personales, tienes ubicación, contactos, teléfono, redes sociales, todo lo que en donde pueden transgredirse, puede transgredirse esta confidencialidad y afectar directamente al dueño de esa información. Por aquí les estoy poniendo un requisito legal en cuanto al consentimiento que se exprese por escrito, que se exprese abiertamente, verbalmente y por escrito. La descripción acá nos dice que el titular debe autorizar el tratamiento de sus datos sensibles de forma clara. Siempre es importante que haya un tema de evidencia escrita del consentimiento. Que la finalidad sea justificada. Solo pueden recabarse si son estrictamente necesarios para finalidad legítima. Es decir, solamente se pueden recabar esos datos, esa información, si es estrictamente necesario para el fin o el objetivo que se busca y que este sea legítimo. El aviso de privacidad debe especificar que se recopilan datos sensibles y para qué fines. Medios de seguridad reforzadas. Se deben implementar estos medios como controles físicos, técnicos y administrativos especialmente. Acceso restringido. Solo la persona que tenga autorización para manejar esos datos deberá tener acceso a esos datos, nadie más. Y la obligación de la confidencialidad, que es que el responsable debe resguardar que terceros mantengan la confidencialidad. ¿Quién es el responsable? Pues quien está a cargo de la empresa o del lugar donde se presta el servicio, y que quienes estén involucrados en la atención al cliente tengan también la conciencia y la sensibilidad del cuidado y la protección de esos datos, sabiendo qué implicaría que no tengan ese cuidado, qué implicaría que se rompa la política de confidencialidad. Y colegas, justo en este punto es donde debemos hacernos sensibles justamente en el servicio de la prestación de atención a clientes, de la importancia que tiene que recabemos datos con razón justificada y que las personas que estén al frente de dar este servicio o la atención al cliente sean sensibles ante la importancia del resguardo y el cuidado que tiene el manejo de estos datos, porque no queda en el hecho de que tuve que compartir el correo de tal persona, sino de las repercusiones que pudiera haber para esta persona el hecho de que su correo o su teléfono o su dirección o sus datos personales como nombre completo puedan estar en manos de gente o de personas que justamente hacen fraudes, hackean sistemas, etcétera. Justamente ahora hablando de este tema es que nos hacemos conscientes de lo delicado que es el tema de solicitar información personal a un cliente. Si no es requerido el que recabemos información personal, no se debe de hacer. Y que en cuanto se haga, se tengan, en cuanto al requisito legal, el cumplimiento de cada uno de estos aspectos, que el cliente dé su autorización para el manejo del uso de sus datos exclusivamente para el tema para los que se van a requerir, que haya el aviso de confidencialidad, que se estén solicitando esos datos con razón justificada. Lo que les fui mencionando justamente ahora es lo que debemos de tener presentes para el manejo de los datos de nuestros clientes. Y en la medida en que generemos toda esta estructura de seguridad respecto al manejo de datos, también el cliente se sentirá seguro de podérnoslo compartir. Bien, les voy a mostrar acá una tablita donde
pues esta información sensible de resguardo y que es de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, debemos de considerar estos aspectos. Con base en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, hay información personal acerca del cliente que está considerada como información sensible de resguardo. Aquí se las pongo, se las describo de manera muy puntual. Origen racial o étnico, información genética, fíjense hasta qué punto, la información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, el estado de salud presente o futuro, afiliación política o preferencia sexual. Todos estos datos, y estos se los estoy compartiendo aquí en pantalla, porque estos datos son los que el estándar de competencia S0305 requiere que tú tengas muy claro al momento de un proceso de evaluación, por supuesto, donde demuestres tu competencia, pero por sobre todo cuando prestes el servicio de la atención al cliente. Es ahí donde muy bien tú ya llevaste un proceso de certificación en un estándar que puntualmente te dijo que tienes que cuidar este tipo de datos, qué repercusiones tiene el que no lo hagas, repercusiones legales inclusive, pero sobre todo que lo pongan en práctica en su negocio o en la función que están desarrollando en donde prestan esa atención de servicio al cliente, ese servicio de atención al cliente, perdón. Y bueno, avanzando con nuestros temas, ahora estaremos platicando un poco sobre la importancia que tienen los servicios y productos dentro de la organización. Es importante que tengamos toda la información precisa de los productos o servicios que la empresa maneja, aun cuando yo no estoy involucrado siempre o de manera directa. Voy a poner un ejemplo. En la venta del producto o servicio, claro, es esencial, porque ok, puedes estar prestando el servicio directamente en la venta y ahí tienes la obligación, por la función que desarrollas en venta o de comercialización, de conocer los detalles del producto o servicio. Pero cuando no estás directamente en esa área, pero das un soporte, estás realizando funciones de soporte a esa venta, es igual de importante que tengas toda la información para atender dudas, inquietudes, lo que fuera que tiene el cliente respecto a aquello que va a adquirir o que adquirió. Y bueno, por aquí también les voy a mencionar que estos servicios y productos son el medio principal a través del cual la organización satisface las necesidades de sus clientes, genera ingresos y crea valor en el mercado. Además, constituyen la base de su existencia y operación. Entonces, debemos de concientizarnos sobre la importancia que tienen estos productos o servicios dentro de la organización. Voy a mostrarles una tablita donde todo este esquema que les voy compartiendo, colegas, recuerden que es el lineamiento puntual que el estándar de competencia en relación a los criterios de conocimiento determina que una persona, en este caso tú, que presta servicios de atención al cliente, debe de tener como mínimo requerido. Les estoy mostrando algunos puntos claves que explican la importancia de los productos o servicios dentro de la organización. Y aquí tenemos el aspecto clave que va desde la satisfacción del cliente. En la descripción tenemos que los productos y los servicios deben de resolver el problema o bien satisfacer los deseos del cliente. ¿Qué relación tiene este aspecto que es clave para el 305? El personal debe conocer a fondo la oferta para vincular correctamente el requerimiento del cliente. Es decir, la persona que está llevando a cabo esta función a la que se refiere el estándar 305, que es la prestación de servicios de atención a clientes, debe de conocer a fondo la oferta para poder enrutar, dirigir o vincular correctamente al cliente hacia el área o la información que él requiere el cliente. ¿Qué beneficios tiene para el cliente y para la organización? Obviamente mejora la experiencia y percepción del servicio, aumentando la fidelización del cliente con el producto y con la empresa. Otro aspecto importante es la generación de ingresos, es decir, los productos y servicios son la base económica de toda organización.
¿Qué relación tiene con el 305? Que el buen manejo de esta información sobre los productos y servicios, entre más clara y completa sea, va a favorecer de mejor manera o con mayor impacto al cierre de ventas y la recompra. El beneficio que tiene para el cliente y la organización es que sostiene la operación y permite el crecimiento y continuidad del servicio. Un tercer aspecto clave dentro de esta concientización sobre la importancia de los productos y servicios en la empresa es la ventaja competitiva. Y aquí, bueno, tenemos claro que la calidad, la diferenciación y el valor agregado posicionan a la organización frente a su competencia en un lugar diferente. En relación al 305, pues es claro que el asesor debe comunicar beneficios, promociones y diferenciales al cliente de manera clara y asertiva. ¿Qué beneficio trae esto a la organización? Por supuesto que atrae y retiene clientes por encima de otras opciones similares, que eso es lo que representa la ventaja competitiva. La identidad y el posicionamiento, que es otro factor o elemento clave, nos menciona que los servicios y productos siempre reflejan los valores y misión institucional. O sea, hay congruencia directa entre los productos y servicios que se ofrecen con los valores y la misión que tiene la empresa de manera estratégica en su filosofía institucional. Y bueno, ¿qué relación tiene con el 305? El personal debe mantener congruencia entre la oferta y la imagen corporativa y la atención brindada. ¿Qué beneficio trae este aspecto si se trabaja de manera correcta? Que refuerza la confianza y la coherencia percibida por el cliente. El último factor o aspecto clave que tenemos en esta tabla es la adaptación al mercado. Y en relación a esto, pues es importante que se tenga claro que se debe evolucionar ante los cambios de la tecnología, la competencia o bien las necesidades que va generando el mercado. El personal de atención en este sentido en relación con el 305, el personal de atención al cliente canaliza la retroalimentación del cliente y detecta patrones de necesidad, obviamente para poder tener como beneficio la mejora continua y respuesta más rápida a nuevas demandas. Bueno, esta tablita por aquí se las dividí en dos porque está bastante extensa, pero también tenemos aspectos como la relación con los stakeholders, que bueno, en la descripción nos menciona que los productos y servicios también impactan a proveedores, empleados e inversionistas. En relación con el 305 nos deja claro que la oferta, mientras sea lo más clara y bien gestionada, fortalece los procesos internos y la reputación externa. Beneficios para el cliente y la organización es que genera colaboración y confianza en todos los niveles de la cadena de valor en la que se involucra, por supuesto, el producto o servicio con el cliente. Otro aspecto importante es el dominio de la oferta por el personal. Es importante que el asesor deba conocer características, restricciones y beneficios de cada uno de los servicios y productos que la organización promueve. En relación con el 305, tenemos bien fundamentado que los elementos de este estándar, sobre todo en el 2 y en el 3, que es gestionar correctamente e informar con precisión, generan beneficios en el sentido de que el cliente confía más y toma mejores decisiones cuando recibe una orientación o la información lo más clara y certera que sea posible. Otro aspecto importante que debemos considerar como clave dentro de esta sensibilización ante la importancia de los productos y servicios en la organización es la optimización de servicios ofrecidos. Y en este sentido, este aspecto bien trabajado permite ofrecer servicios relacionados en el upselling, cross-selling, prevenir errores y canalizar de forma efectiva. En relación con el 305 debemos tener claro que es una parte clave del desempeño esperado en la atención y el requerimiento y gestión de los mismos. Nos trae como beneficio que reduce la insatisfacción del cliente o posibles quejas, ¿verdad? Mejorando el ticket promedio y da soluciones con más precisión, más personalizadas. Otro aspecto importante, clave que debemos considerar es el soporte a la imagen corporativa. Y esto es importante porque justamente un servicio de calidad
bien presentado y entregado, trae como consecuencia el reforzamiento de la marca. En relación con el 305, pues es totalmente directa con la imagen profesional, verbal y no verbal que proyecta un asesor. Esto de acuerdo al estándar 305. Acuérdense que el 305 es nuestro referente normativo. ¿Qué beneficios nos trae este aspecto del soporte a la imagen corporativa? Que pues se mejora la reputación de la empresa, la percepción y el profesionalismo, y además también refuerza la preferencia del cliente hacia la empresa y hacia los productos y servicios que promueve la empresa. Hay mayor confianza. El último aspecto que tenemos aquí para revisión es la base para el cierre de servicios exitosos. En este sentido, un servicio o un producto bien comprendido y bien entregado facilita y genera una satisfacción total para el cliente y, por supuesto, hay una despedida bastante profesional en relación al servicio. En relación con el 305, pues nos menciona que dentro del elemento 3, que se refiere a la verificación de la satisfacción del cliente, se tiene bien soportado dentro de este proceso de cierre del servicio. ¿Qué beneficio nos trae? Es que el cliente se va con una sensación de haber tomado una buena decisión y de volver a adquirir productos o servicios con la empresa, para que haya una mejor percepción para todos aquellos que son de percepción visual en el aprendizaje. Por aquí les voy a manejar una tablita que es muy, muy clara. Dentro de este tema de la importancia del servicio y los productos en la organización, tenemos las características de los productos y servicios que el proveedor debe del servicio, o sea, la empresa que está ofertando el producto o servicio, debe dominar y que comúnmente están autorizados a proporcionar esta información al cliente. Hablando de descripción del producto, descuentos y bonificaciones, características de calidad y requisitos del servicio, si hay nuevos productos o nuevas marcas dentro de los estándares que maneja o los productos o servicios que maneja la empresa, si hay nuevas marcas, si hay nuevos productos, el tiempo de respuesta o atención que requiere el cliente en el proceso de venta o en el seguimiento de la venta. Precios y promociones, información de la etiqueta, que luego le dicen, oye, pero ¿cuánto trae? ¿Qué características tiene? Pues hay que conocer la información que viene en la etiqueta. Y, por supuesto, el beneficio y el valor agregado que tiene el diferenciador, que tiene el producto o servicio con respecto a otros que existan en el mercado. Alcanzamos a ver con esto, entonces, que esta sensibilización ante la importancia de los servicios y productos dentro de la organización es esencial que quien está prestando ese servicio tenga dominio de la información, que conozca a detalle lo que el cliente a quien está atendiendo en la etapa en la que sea que esté prestando ese servicio de atención al cliente, tenga el dominio de la información sobre los productos y servicios. No es responsabilidad solamente de quien hace la venta. No es responsabilidad únicamente de quien esté en un contacto directo en el proceso de atención a un prospecto, a que sea cliente. Es responsabilidad de todos los que se involucran en los diferentes momentos de esa cadena de valor en el servicio y la atención al cliente. ¿Correcto? Pues vamos avanzando con nuestro temario, que es bastante extenso, pero muy puntual y que está totalmente con apego, que se está presentando totalmente con apego a lo que el estándar de competencia 305 está requiriendo, que tú, para poderte certificar y demostrar tu competencia en esta función de la prestación de servicios de atención al cliente, tengas como mínimo requerido. Quiero ser muy clara y muy honesta en este sentido porque, por supuesto, en que cada uno de estos temas y subtemas que vamos analizando, hay mucho más que desarrollar. Sin embargo, por tema de enfoque y de precisión a los lineamientos del estándar, es que estamos bajando esta información de manera muy puntual. Bien, pues vamos avanzando en este temario y a continuación vamos a hablar un poco sobre la importancia que tiene la imagen corporativa organizacional. Dentro de la definición que nos da el 305 en el contexto que nos marca,
La importancia de la imagen corporativa organizacional se considera como uno de los conocimientos claves a nivel de aplicación. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se está preparando para este proceso de demostrar su competencia debe no solo conocerlo y comprenderlo, sino que debe tener los elementos que le permitan poderlo aplicar en la función de la prestación de servicio al cliente, lo que significa que el personal no solo debe comprenderlo, lo que les mencionaba ahorita, sino también saber cómo implementarla en su desempeño diario. La imagen corporativa, se refiere puntualmente a la proyección de la identidad de la organización expresada de forma uniforme o estandarizada en el espacio físico, en el ambiente, en la comunicación interna y externa y presentación del verbal y no verbal, hablando de comunicación verbal y no verbal, y presentación del personal. Aquí vamos a considerar todo en estos aspectos el uso de logotipos, uniforme, colores institucionales y sobre todos los aspectos que acabo de mencionar, por sobre todo los protocolos de atención. Todo lo que acabo de mencionar es importante, el logo, el uniforme, el espacio, los colores, pero lo que se considera como primordial es que se sigan los protocolos de atención. Y bueno, por acá les voy a estar compartiendo también en este esquema de tablitas que les vengo refiriendo, que visualmente les permite identificar de manera mucho más clara estos aspectos relevantes y una descripción precisa de cada uno de estos aspectos, pues les voy a presentar ahorita en pantalla justamente cuál es la función que debemos como considerar dentro de este tema de la importancia de la imagen corporativa y la descripción de cada una de estas funciones. Aquí les pueden ustedes ya observar en pantalla, la imagen corporativa cumple con varias funciones estratégicas. La primera de ellas es la identidad visual y profesional. Esto se refiere a que permite que los clientes reconozcan y recuerden a la organización. Genera una impresión de seriedad y formalidad. Y esto, colegas, es muy importante porque cuando un cliente percibe y tiene claridad en que la empresa es una empresa seria y formal, se crea primero la confianza y luego la fidelización. Otra de las funciones que cumple el tema de la imagen corporativa dentro de las funciones estratégicas es la coherencia y la confianza. Cuando todos los puntos de contacto siguen una misma línea visual y de comportamiento, justo lo que les acabo de mencionar, se transmite seguridad y estabilidad, lo que permite que el cliente genere esa creencia en la empresa, en el producto, en el servicio, pero sobre todo que se pueda fidelizar. Otra función clave dentro de las funciones estratégicas de la imagen corporativa es el reflejo de valores. La imagen proyecta los valores institucionales como el respeto, la responsabilidad, el compromiso con el cliente, entre muchos otros, la honestidad, la congruencia. Y esto pues justamente refuerza esta confianza del cliente en la empresa y los valores de la empresa y obviamente el que pueda seguir siendo cliente respecto a otros productos y servicios. Y otro de las funciones estratégicas que cumple la imagen corporativa es la diferenciación, porque ayuda a distinguir a la organización de otras empresas, de sus competidores y refuerza su posicionamiento en el mercado. Bien, vamos a ver algunos de estos puntos, como por ejemplo la imagen corporativa organizacional en el tema documental. Es importante que se mantenga una imagen íntegra como organización y esto tiene un alcance a los documentos, a las instalaciones, incluso, como lo mencionábamos, a los mismos colaboradores. Ustedes pueden observar aquí en la imagen que ven un ejemplo de un documento donde hay un logo, donde se presenta la información de manera muy clara a quién va dirigida. Obviamente trae los datos
de ubicación y de contacto de la empresa, ¿sí? Debe de considerarse que para cumplir con este propósito, la empresa maneje formatos ya preestablecidos, que tenga membrete, que sea una tipología de letra clara, legible, que se manejen los colores institucionales. Esto en el tema de la imagen corporativa con enfoque a lo documental. Ahora, por acá van a ver un ejemplo de la importancia de la imagen corporativa, pero en el tema del personal, que traigan uniforme, que su presencia sea pulcra, que siempre traigan a la mano o visiblemente su identificación con su nombre, que haya una actitud y un lenguaje corporal positivo, constructivista, o sea, constructivo, que sea algo que al cliente le impacte de manera positiva, que no lleguen y vean con una actitud de pocos amigos al personal y entonces desde ahí dicen, no, ya esto empezó mal, sino que siempre se refuerce esta parte de la imagen corporativa desde las actitudes, la imagen física en el sentido de que haya pulcritud, de que la persona sea limpia, de que lleve su uniforme, de que se identifique visiblemente con su nombre, etcétera. Otro ejemplo y otro de los puntos importantes dentro de la imagen corporativa organizacional, pues es todo lo que se refiere a la organización, a la estructura de la organización, a la empresa, a los espacios, que haya orden, limpieza en lugar de trabajo, que los colores institucionales del establecimiento se manejen en las diferentes áreas, que se pueda observar esos colores institucionales, que haya señalización de las áreas y las que se requieran según las cuestiones organizacionales y legales. Es decir, que la persona que esté buscando un espacio, un lugar, un área, visualmente pueda identificar dónde están esas áreas. Hasta aquí podemos entender entonces, podemos comprender, porque bien lo dice el estándar, el tema de la sensibilización ante la importancia de la imagen corporativa, colegas, no queda en el reglamento diga que tengo que traer mi uniforme, no, el saber por qué y para qué, el impacto que tiene y que además tenga yo todos los elementos para aplicar las acciones necesarias que soporten, que refuercen y que fundamenten que la imagen de la empresa donde trabajo es de confianza, es sólida, es de responsabilidad, que genere una buena impresión y una buena emoción en el cliente con respecto a lo que está observando y percibiendo en el entorno, con la persona que lo atiende. Bien, pues así como hemos ido viendo la importancia de los productos y servicios en la organización, la importancia de la imagen corporativa, ahora a continuación estaremos hablando de la importancia de la asertividad en el servicio. La asertividad es un aspecto clave para poder lograr comunicar de manera clara la información que el cliente requiere, resolver dudas y lo que en su punto, en cada uno de los, les decía yo, diferentes puntos de la cadena de valor donde va la prestación del servicio en atención al cliente, pues se cumplan. Fíjense, el estándar de competencia 305 es muy claro en cada uno de los aspectos que refiere que es necesario que la persona que demuestre su competencia en esta función deba de conocer, deba de comprender y pueda aplicar. En este sentido, el estándar de competencia 305 nos habla sobre la asertividad, que es un conocimiento clasificado a nivel de aplicación, no solo de comprensión. Sí me queda claro que tengo que manejar mi comunicación y mi actitud de manera asertiva, pero que se vea reflejado en tus acciones es lo primordial. Es un conocimiento, como les decía, clasificado en un nivel de aplicación, lo cual indica que el personal debe utilizarla de manera activa al interactuar con los clientes. Les decía hace un ratito, no solo que quede a nivel de comprensión, porque muchas veces, y cuando se hacen este tipo de evaluaciones de desempeños, queda claro que si lo comprendiste, si yo te aplico un cuestionario, si yo evalúo de alguna manera que tengas el conocimiento, pero en el momento de aplicar una evaluación del desempeño a nivel de observación
es cuando puedo ver que realmente no solo lo comprendió, sino que lo está aplicando y que está siendo asertivo en su función en proporcionar esa atención al cliente. Está haciendo llegar la información de manera correcta, de manera productiva, de manera respetuosa, de manera que haya una interacción con el cliente que te lleve a un punto donde se cumpla la necesidad del cliente o el requerimiento del cliente, se solucione la situación que el cliente requiere. Y bueno, por aquí les voy a ir avanzando en la información visual, en un slide donde nos menciona justamente que la asertividad, esto es en relación al 305. Cuando les digo que el estándar de competencia nos refiere esto, es porque lo está describiendo. Nos dice que la asertividad en el servicio a clientes permite mantener un equilibrio entre las necesidades propias de quien brinda la atención y las demandas del cliente, que no resulte en incomodidad o deterioro de ninguna de las partes y que no atente principalmente contra la estructura establecida de derechos y obligaciones del servicio. Esta definición y esta descripción, por favor, ténganla muy en foco, porque es de los aspectos que el estándar 305 va a estar teniendo como primordial que el candidato a evaluarse en este estándar tenga claro, ¿sí? Ahí les voy dando tips a ustedes durante el proceso de la alineación para que lo tengan como más claro. La asertividad es una herramienta crítica para ofrecer un servicio efectivo, especialmente en situaciones, y aquí vamos a entrar a donde hay este tipo de situaciones emergentes que también el estándar considera, donde el cliente está molesto o se encuentra confundido, cuando se necesita decir no a una solicitud que no procede, porque ese lema de que el cliente siempre tiene la razón, tiene un punto límite donde lo que solicita o lo que expresa no es procedente. Y también cuando hay que explicar procesos o restricciones con claridad y empatía, sobre todo cuando bajamos este tipo de información donde hay que poner límites o hay que dejar establecido con claridad un punto hasta donde el servicio de esa atención que estamos dando al cliente debe de llegar. Es importante que se aplique la empatía en toda la extensión de la palabra y de la aplicación, ¿no? Porque es lo que va a permitir que ese decirle no al cliente en algo que no procede no tenga un impacto negativo. Hay que manejar esta herramienta de la asertividad como una herramienta a favor de qué, de la relación que hay en ese momento durante el servicio de la atención que se le está dando al cliente, ¿sí? Les voy a poner también aquí una tablita donde manejamos, donde se pueden observar beneficios de la asertividad, beneficios de la asertividad aplicada en el servicio. Nos menciona algunos beneficios como la mejora de la comunicación, pues permite que el mensaje se transmite de forma clara y profesional, evitando, que esto es básico, evitando malos entendidos o malentendidos. Otro de los beneficios de la asertividad en el servicio es que aumenta la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente se siente atendido, escuchado, valorado, se siente que está siendo tratado con respeto. Otro beneficio es que fortalece el control emocional, dado que ayuda al personal a mantener la calma y actuar con seguridad, incluso ante escenarios que sean difíciles, como estas situaciones emergentes, donde el cliente puede estarse saliendo de control por no recibir lo que él considera que es la atención que debe de recibir, ¿no? Y otro de los beneficios es que contribuye al clima laboral. ¿Y esto por qué? La comunicación asertiva o aplicar la asertividad en nuestro trato, en la comunicación, reduce los conflictos con los clientes y también con compañeros al promover el respeto mutuo. Estas tablitas nos permiten visualizar como de manera muy clara que tenemos estos beneficios y cuál es el beneficio ya aplicado, ¿no? Tienen aquí también una tabla donde podemos observar los tipos de conducta del proveedor del servicio. ¿Quién es el proveedor del servicio, colegas? Quien está prestando o quien está llevando a cabo la función de atención al cliente. Aquí tenemos algunos ejemplos
como por ejemplo en una situación en donde el cliente, llega un cliente con una actitud prepotente y usando lenguaje ofensivo, exigiendo que se le dé atención inmediata. ¿Se acuerdan que de inicio en el curso estuvimos viendo y hablando, analizando la tipología de los clientes? Bueno, aquí vienen aplicados algunos ejemplos considerando también su tipología. ¿Qué tipo de conducta deberá tener el prestador del servicio, el proveedor del servicio? O sea, quien está atendiendo al cliente. Fijar límites. Debe de poner límites. Indicar al cliente que está para atenderle, por supuesto, pero que es necesario que se dirija a él con respeto y que él hará lo mismo, ya que de lo contrario no podrá continuar con su solicitud. Y esta interacción ante el cliente que está en una situación, en una actitud prepotente o molesta o que te está ofendiendo, por parte de quien está dando el servicio, debe de mantenerse con calma, debe de ser claro al poner estos límites. Otro ejemplo, otra situación que aquí tenemos es cuando el cliente critica el servicio del establecimiento diciendo que son mentirosos, que no respetan una promoción, que hay falta de seriedad y que el servicio es deplorable. ¿Qué tipo de conducta debe de mantener el proveedor o quien está dando el servicio al cliente? Debe de saber manejar esas críticas. En acciones se debe de reflejar escuchando sin negar o aceptar, simplemente escuchando la queja del cliente. Ya que lo escuchó, ya que lo dejó expresarse, debe contestar que procederá a revisar el caso. Y sí, efectivamente se hace el análisis de lo que está expresando como queja el cliente y pues se podrá determinar si siguen en el mismo proceso o se reajusta algo dentro del servicio de la prestación de ese servicio atención al cliente. Una tercera situación que por aquí planteamos como ejemplo es cuando un cliente se presenta para realizar un proceso, pero no lleva documentación requerida y aún así insiste en realizarlo. El típico caso cuando llega el cliente y no trae el documento requerido para hacer el trámite o lo que desea, es bien común porque pretenden que con la pura referencia de compré tal día o hice esto, se pueda manejar, ¿no? Dice acá, el tipo de conducta del proveedor del servicio es como de disco rayado, así lo refiere, porque habrá que repetirle al cliente constantemente, sin enojarse, sin salirse de control, sin gritar ni levantar la voz, con un tono respetuoso, tranquilo, que no desea y que no puede cambiar los lineamientos establecidos para el proceso. Es decir, no puedo cambiar el procedimiento, es un requerimiento que usted me presente este documento y como disco rayado, o sea, ante la insistencia, queja, molestia, actitud negativa del cliente que insistiera, el prestador del servicio, el proveedor del servicio, en este caso quien está dando la atención al cliente, deberá mantenerse en la posición siempre, siempre dando ese respeto, siempre, siempre apegándose a los protocolos, siempre siendo asertivo, para que lo acabamos de ver hace un momentito. Bueno, y con este subtema concluimos lo que analizamos durante el tema 2, que se enfocó al análisis de todos los conocimientos que nos establece el estándar de competencia S0305 en el elemento 1, que es atender a los requerimientos del cliente. Muchas gracias.